Hola y bienvenidos. Yo soy Benjamín Alexis Miranda López para la clase de programación orientada a objetos impartida en la Universidad Tecmilenio Campus Las Torres por el profesor Abraham Alejandro Sosa. Y hoy les vengo a hablar a todos ustedes, estudiantes egresados a la carrera de programación o de sistemas, o en general a cualquier principiante y a alguien con un querer de aprender sobre la programación, especialmente a la orientada a objetos, sobre el método de Barcelona y sus usos. Ahora bien, para hablar del método de Barcelona y poder definirlo, primero es necesario entrar en su historia y en su contexto. Cuando comienza la programación orientada a objetos, por allá de los finales de los 80 e inicios de los 90, surgen tres personalidades, cada una con su método para poder desarrollar y diseñar sistemas y poderlos entender dentro de la programación orientada a objetos. Estas personas y sus métodos respectivamente son Grady Butch con el método de Butch, James Rumbach con el OMT, que es técnicas de modelado de objetos, e Ivar Jacobson con el OOSE, que es las técnicas de ingeniería de software orientadas a objetos. Ahora bien, cada uno de estos métodos y las personas que lo crearon tienen sus propias características, tanto de diseño abstracto como de visualización. Su lenguaje, qué significa cada símbolo, cómo se representan, cómo se organizan y en qué se enfocan dentro de las clases de objetos. Pues bien, esto cambiaría alrededor de los 90, cuando en Alemania se organizan conferencias para poder hablar de las características de la programación orientada a objetos y de estos métodos de diseño y de lenguaje dentro de los mismos. A estas conferencias acuden estos tres personalidades y comienzan a charlar, a discutir y a dar una cátedra a estudiantes y a interesados dentro de la programación de su época sobre cómo estos métodos, vaya, se pueden utilizar, aprender, mejorar y quizá implementar. Dichas conferencias llevan a un punto largo, un punto atascado, que eventualmente se llevaría a las reuniones sociales propias de este tipo de conferencias estudiantiles y pues académicas. Es ahí en donde las tres personas logran obtener una amistad, una asociación, mediante la cual pretenden crear un lenguaje, método unificado para todos aquellos que quieran programar y que puedan hacerlo de una forma eficiente, visual, comunicativa, técnica y sobre todo universal, de la cual todos puedan ser partícipes y entender. Esta asociación crearía lo que sería UML 1.0. Y bien, ahora, ¿cómo esto nos lleva al método de Barcelona? Pues en dichas conferencias, cierta persona, que ahora conocemos como el doctor Najera, asiste, aprende y entiende del UML y de Butch, Rombach y Jacobson. Él toma esto y encuentra una forma eficiente de desarrollar sistemas orientados a objetos por medio de su propio método. Claro, basándose en UML, no es una distinción extra, sino una forma de poder hacer esto de forma rápida y eficiente. Posteriormente, en Barcelona, Najera le enseña a sus pupilos y a sus aprendices sobre este método, el cual viaja y eventualmente nos lleva a aquí. Es aquí en donde yo, Benjamín Miranda, pretendo hacerle un legado a toda esta historia de programación y enseñarle ahora a ustedes el método de Barcelona y sus aplicaciones. Pues bien, como ya vimos, el método de Barcelona es una forma rápida y eficiente de poder hacer uso del UML para el desarrollo de sistemas orientados a objetos.
como cualquier forma de desarrollo orientado a objeto, empezamos más que nada con la abstracción del sistema. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Utilizamos este pequeño recurso lingüístico llamado sustantivo. ¿Pero qué es un sustantivo? Se define como una palabra que identifica una persona, animal, lugar, cosa y, más importante, idea. Es decir, la abstracción total. Un concepto mismo, una idea. Dentro de la programación de objetos esto es muy importante. La abstracción es de los puntos, si no es que el más importante de toda la programación. Ahora bien, vamos a utilizar esto dentro de un ejemplo para que lo podamos entender más a fondo. El punto primero del método de Barcelona es poder identificar los sustantivos dentro de los requerimientos del sistema Request Proposal para poder identificar qué tenemos para trabajar dentro de objetos, de abstracciones, de conceptos. Aquí les tengo un ejemplo de un sistema sencillo en el cual podemos implementar este método. Ahora, el Request Proposal nos pide lo siguiente. Realiza un programa que genere 5 ayudantes, donde cada ayudante tiene características como número de ojos, 1 o 2, color de piel, amarilla o morada, altura, mediano o alto, un cierto nivel para crear objetos, 1 al 5, un nivel para arreglar cosas, 1 al 5 igualmente, y un cierto nivel destructivo, 1 al 5. Ahora, ¿qué podemos abstraer de aquí? Realice un programa que genere 5, un número, ayudantes, un concepto, una idea, una abstracción. Lo marcamos y tenemos ya ahí la primera idea dentro de nuestro sistema. Esto utiliza ayudantes. Ahora, aquí nos los dejan un poco fácil. Nos lee. Cada ayudante tiene características. Un objeto que tiene, aparte de ser algo, ese algo tiene algo que lo identifica, cosas, características. Balones redondo. Estos ayudantes tienen números de ojos, tienen ojos, y estos ojos los podemos dividir a través de números de ojos, un concepto completo que podemos abstraer. Aquí mismo nos vienen las características y limitaciones de esta característica, 1 o 2. Veamos más qué podemos encontrar. Color de piel es una característica. Altura, mediano o alto. Aquí, en lugar de tener una descripción numérica, encontramos una descripción escrita, mediano o alto. Un cierto nivel. Tenemos un concepto. ¿Qué es un nivel? Es qué tan alto o bajo, qué tan bueno o malo, a qué punto podemos describir algo. Es decir, su evaluación dentro de un concepto. Dicho concepto será crear objetos del 1 al 5. Otra nivelación es para arreglar cosas. Y un último nivel destructivo. Ahora, si bien esto quizá no lo podemos encontrar como un sustantivo, sino más como un adjetivo, podemos bien abstraer este concepto destructivo. ¿Qué hace? Destruye. ¿Qué es destruir? La capacidad de destruir es una característica al final de todo. Capacidad de crear, de arreglar y de destruir son características con las cuales podemos definir a nuestros ayudantes en el sistema que encontramos. Ahora bien, si queremos abstraer más, lo único que podríamos encontrar dentro de este sistema es eso, que es un programa
es una abstracción extra. Programa es una cosa que se define como la sistemización de una tarea. Sigamos más adelante. El método de Barcelona, al igual que el UML, pues vaya, esto es solo un método para el UML, utiliza la clasificación, el cómo utilizamos dichos conceptos que anteriormente abstraímos, ahora vamos a lograr clasificarlos dentro de las siguientes cosas. Entidades. Representan una clase que contiene o encarga de algún elemento o aspecto de la abstracción, un algo. Los atributos se refieren a qué marca ese algo, esa clase, ese objeto. El ambiente es en donde se desarrollan, en donde existen estas clases, sus atributos y sus funciones. Un sinónimo más que nada lo utilizamos cuando hay una repetición dentro del request proposal. Usualmente, por ejemplo, si ahorita nos dijeran ayudantes, también pudiera ser no sé, equipos, personas que cumplen dichas características. Otro ejemplo más sencillo es si nos ponen el usuario y el jugador. Ambos es lo mismo, nuestro usuario va a ser nuestro jugador dentro de un sistema, bueno, usualmente. Una instancia usualmente se refiere a tenemos una entidad, un objeto, cómo ese objeto se difiere de otro tipo de objetos. Existen los balones, cumplen características de entre sí, son redondos, se utilizan para algún juego, una actividad. Y dentro de estos balones hay instancias de balones, subclases, si podemos llamarlo de alguna forma, que cumplen otras funciones diferentes. Un balón de fútbol se utiliza con los pies a través de un set de reglas específico, mientras que un balón de americano, por ejemplo, se utiliza con las manos, a veces con el pie, tiene otras funciones, otras características, es más ovaladito, cosas por el estilo. N simplemente lo aplicamos cuando dicha abstracción no requiere una narrativa dentro del request proposal. Si nos dijeran, por ejemplo, en el ejemplo pasado teníamos características, no es algo que vayamos a abstraer porque sabemos que ya está implícito dentro del sistema o simplemente no se requiere para la narrativa del sistema. Bueno, ya tomando estos conceptos, sigamos más adelante. Ejemplo del método de Barcelona dentro de la clasificación práctica. Vamos a utilizar los conceptos que aprendimos anteriormente y los sustantivos que abstraímos para poder utilizar nosotros mismos la clasificación práctica. Las palabras que anteriormente abstraímos fueron programa, ayudantes, número de ojos, color de piel, nivel para crear objetos, nivel para arreglar y nivel destructivo. Omitimos objetos porque ya es implícito dentro de esto. Ahora, dentro de lo anterior, ¿qué puede ser un programa? No es una entidad, pues no tiene características por sí mismas o no cumple una función dentro del sistema, sino más que ser el sistema mismo, es decir, en donde nuestros elementos coexisten, lo cual vuelve el ambiente de nuestro sistema, en donde se desarrollan estas entidades y sus características. Dentro de los conceptos que pudimos abstraer más, el cual fue uno de los sustantivos principales, fue ayudantes, un ayudante, ayudante, una pluralidad dentro de un concepto, lo encontramos como una entidad. Ahora, anteriormente nos la dejaron un poco fácil, ya nos decía claramente que era su característica, pero aquí lo podíamos intuir por la forma en la cual se nos presentaba la información. Los ayudantes tienen ojos y un número fijo. Es decir, que el número de ojos es un atributo de ayudante, de la entidad ayudante. Otras características que pertienen a los ayudantes es
qué color de piel son, otro atributo de ayudante, qué tan buenos son para crear cosas, atributo de ayudante, cómo podemos clasificar cómo arreglan cosas, atributo de ayudante, y finalmente, qué tanto saben destruir o cuál es su nivel en destruir cosas, nivel destructivo, un atributo, pues claro, de nuestra única entidad, el ayudante. Continuamos más adelante con el método de Barcelona, ya que tenemos estas clasificaciones, sus atributos y ya pudimos identificar más allá nuestro sistema. ¿Qué sigue? Tenemos que entender más a fondo el UML. Como bien dijimos, esto se trata de un lenguaje visual mediante el cual podemos entender un sistema y otros programadores afines a nosotros, al proyecto, etcétera, pueden entender este lenguaje. Tenemos señas claras como las líneas que marcan una asociación. Las líneas con una flecha marcan qué va a qué usa a qué, una variable. Multiplicidad. Utilizamos un número por las veces que se utiliza dicha función, dicha entidad, dicha característica, etcétera, dentro de algo. Si por ejemplo tenemos una línea de nuestro sistema que se une a una entidad, tenemos un sistema y luego tendríamos cuántas veces dicho sistema utiliza a esa entidad, clase, método, etcétera. Reflexiva, cómo algo se utiliza a sí mismo, cómo estas entidades se vuelven un conjunto, un array. Agregación, es decir, esta entidad tiene esto, estos niveles, tienen usuarios, etc. Composición, cómo algo se utiliza entre sí. Aquí tenemos el símbolo, un array, una composición de variables. Una generalización o herencia, esto lo podemos utilizar en lo que anteriormente hablamos sobre las instancias de las subclases. Por ejemplo, los balones se utilizan para juegos y un balón de fútbol es una instancia de balones. Por lo tanto, un balón es la clase hereditaria. Bueno, un balón de fútbol es la clase hereditaria de balones. Is-A extiende, es decir, que toma ciertas características de la clase padre. Un balón de fútbol es un balón y además utiliza ciertas características que encompasan a todos los balones. Y finalmente tenemos la especialización, es decir, pues este balón se especializa en este tipo de juegos. Esta clase solo la utilizaremos para esta otra clase que a la vez se utiliza así, ya saben. Ahí tenemos los ejemplos y el cómo representamos las entidades, abstracciones, objetos, clases, etc. Dentro de UML es por medio de estos cuadros, en donde en el primer renglón tenemos el nombre de la clase, en el segundo tenemos sus atributos distribuidos y por último tenemos sus métodos marcados finalmente por el símbolo pertinente a los métodos, que son unos paréntesis cerrándose y abriéndose y cerrándose. Bueno, continuemos más adelante ya que entendemos estos conceptos básicos de UML y cómo representamos en el lenguaje visual a las clases y a sus funciones. Vaya, anteriormente obtuvimos que tenemos nuestro sistema, que es una lista de ayudantes. Aquí lo tenemos. Nuestra lista de ayudantes tiene un número de ayudantes fijo y tiene la función de generar una lista. Se utiliza una vez porque tenemos una lista, un sistema, y anteriormente vimos que se utiliza 5 veces. Ahora, tenemos a nuestro ayudante, nuestros ayudantes que tienen las siguientes características o atributos.
tienen un número mediante el cual los podemos identificar entre sí. Esto usualmente se utiliza en la mayoría de los sistemas, para que en la mayoría de los objetos necesitamos una forma de identificarlos de una manera numérica o más allá de una característica escrita. ¿Cuántos ojos tiene? Eyes number. ¿Cuál es su color de piel? ¿Cuál es su nivel de objetos, de creación de objetos? ¿Cuál es su nivel de arreglar objetos? ¿Y cuál es su nivel de destrucción? Estas son todas las características que engloban nuestro sistema y sus clases. Es nuestro diagrama, una forma mediante la cual visualmente podemos representar esto de una forma sencilla que tanto nosotros como otro programador ayudante, un compañero o un supervisor puede entender esto. Prosigamos. Ya que tenemos la forma visual de representarlo, un lenguaje y su diagrama, podemos ir más allá de esto y ejemplificarlo por métodos de glosarios, como un atributo funciona, qué es qué hace qué, hasta qué punto llega qué. Y para eso tenemos los glosarios o diccionarios de clases, diccionarios de datos. Tomamos, por ejemplo, nuestra entidad. O sea, esto se hace para identificar atributos y métodos de entidades, de clases. Nuestra entidad, el ayudante, ¿qué es? Esta entidad contiene la información relevante a los ayudantes dentro del sistema. Tiene sus atributos como la ID, número de ojos, bla bla bla. Todo lo que ya hablamos anteriormente. ¿Qué es esta variable? ¿Qué es esta característica? ¿Es un entero? ¿Es una serie escrita? ¿Un string? ¿Cómo inicia? ¿Inicia lleno o no? Falso. ¿Inicia vacío? Falso. Inicia lleno esto. Todas estas características sí inician vacías y eventualmente el sistema las llenará por nosotros, por otros métodos, que más adelante veremos. Y ejemplos, cómo se utiliza, hasta qué punto llega la característica de algo, es decir, cuántos números de ojos puede llegar a tener una de estas criaturas. Como vimos en el request proposal anterior, puede tener uno o dos. ¿Cuáles colores de piel puede tener un ayudante? Pues puede ser amarillo o morado. Y de todos los niveles puede llegar de 1 hasta 5. Ahora, ¿qué métodos utiliza? Podemos generar una lista que inicializa la generación de la lista basada en atributos aleatorios en el método default de los ayudantes. Bueno, y pues esto ha sido todo. Yo creo que mediante estos métodos yo he logrado explicarles el uso del método de Barcelona y espero que ustedes lo puedan utilizar para eficienciar sus diseños, así como yo lo he hecho y como me lo han enseñado a mí. Agradezco profundamente al profesor Abraham Alejandro Sosa Correa por su enseñanza y dejo este legado para todos los demás. Tengan suerte en la programación.